New Horizons Live. Necesariamente en temas locales tenemos que volver a conversar en esta entrega sobre lo que está ocurriendo a nivel de la seguridad en República Dominicana, las últimas informaciones que ya van como despejando un poquito, si se quiere decir así, lo que ocurrió la semana pasada en el recinto policial de el sector de Naco. Estamos hablando de Naco, en el centro de la ciudad de Santo Domingo, y lo ocurrido allí fue realmente catastrófico con un joven de apellido de los Santos, Daniel de los Santos, si no me equivoco, el cual no solamente pues perdió la vida fruto de haber sido apresado y llevado allí, sino que claramente se ve que dicho joven aparenta haber tenido una situación psiquiátrica de importancia que la policía no supo manejar. Y no solamente no la supo manejar, sino que lo puso en una situación de extremo riesgo al dejarlo esposado dentro de una celda con otros reclusos, y esos reclusos al ver a este joven en una situación de desventaja y sentirse ellos que habían sido afectados por la inclusión de dicho recluso en su espacio, pues se tornaron totalmente agresivos en su contra hasta el punto de quitarle la vida. Esta situación refleja algo que en la sociedad, por ejemplo, acá en Estados Unidos, donde yo me encuentro ahora mismo, el tema de las debilidades psiquiátricas y el manejo de la policía de esas situaciones, esas ha sido un tema de debate por mucho tiempo, porque precisamente la policía, en esta sociedad donde hay tantos problemas de drogadicción, de adicción a medicamentos, de personas que están en una situación de riesgo psiquiátrico, y obviamente tan pronto hay un incidente que rompe la normalidad, rompe el escenario de la tranquilidad básica, pues inmediatamente la gente recurre a la policía, pues obviamente la policía se ve involucrada en temas que no son naturales, que no son tranquilos, que no son necesariamente cómodos o que vayan con la línea de su entrenamiento. La policía típicamente no está entrenada para manejar temas psiquiátricos y temas de desorden psicológicos. Sin embargo, acá en Estados Unidos, como en otros países, bueno, pues ya la policía ha tenido no solamente que recibir entrenamiento en esto, sino que tienen personal especializado que a veces, no siempre, pero a veces pues asisten su ayuda, ya sea en el recinto, en el destacamento o a nivel de patrullaje o de asistencia adicional. En el caso de República Dominicana, pues obviamente nosotros, tal y como indica uno de nuestros especialistas de seguridad, padre de New Horizons y hoy en día abuelo de New Horizons, el señor Daniel Poe, no existe tal entrenamiento, no existe tal capacidad, no tenemos los instrumentos logísticos para manejar esa situación. Y cuando uno se ve con casos como el de sucedido en el recinto de Naco, pues obviamente la policía sencillamente utiliza herramientas rudimentarias y recurre a la violencia o al sometimiento mediante el uso de la fuerza. Probablemente son muchos los casos que terminan de esta forma en nuestro país, y si se va a hacer o realizar una reforma policial integral que implique cosas más allá de anuncios sencillos, como que le vamos a mejorar la patrulla, vamos a mejorarle los sueldos, algo absolutamente absurdo, porque tú hablar de mejorarle los sueldos a una persona que es ineficiente, incapaz, intolerante, inadaptada para las situaciones actuales, no tiene sentido. Lo ideal es absolutamente sustituir ese recurso humano por otro esquema, por otro, y probablemente modificar el esquema bajo el cual esos recursos humanos tienen que operar. Entonces, bueno, las soluciones sencillas no existen con el tema de la policía. Las sociedades modernas han tenido que trabajar mucho con ese tema de
no solamente lo que significa una policía para garantizar la seguridad ciudadana, un cuerpo civil especializado en la seguridad ciudadana y en el manejo del orden y las estructuras legales de dicha sociedad, sino también en servir de apoyo psiquiátrico, psicológico, de desarrollo familiar, etcétera, dentro de la barriada, dentro del entorno. Y eso implica muchas cosas, o sea, la organización urbana, la planificación urbana, la planificación familiar, obviamente la educación es un tema fundamental dentro de ese paradigma. Y en República Dominicana es mucho lo que nos falta por avanzar. O sea que eh, por lo menos tenemos más luz de qué fue lo que sucedió en este caso en particular. Y creo que debemos de aprovechar esa situación, tal y como dijimos en el día de ayer, para ver que hay un acápite, una pata de esa mesa, que sería una potencial reestructuración integral, como decimos, de la Policía Nacional y de lo que significa un cuerpo especializado del orden y la seguridad ciudadana, que está totalmente vacío y falta de estudio y de ser tomado en cuenta, que es el tema de el tema psiquiátrico y del manejo psiquiátrico, del manejo de casos que salen de lo tradicional. O sea, el equilibrio mental y la salud mental son una pieza fundamental de la vida ciudadana y del orden tradicional al que debemos todos aspirar. Entonces, cosas tan elementales como una persona que por un desequilibrio bioquímico salga de sus cabales, usted no lo va a poder ordenar mediante el uso de la fuerza solamente o principalmente o siempre. O sea, es todo lo contrario. Hay muchas otras cosas que debemos de hacer y lamentablemente nuestro cuerpo del orden no tiene absoluto entrenamiento en ese sentido. Por tanto, nosotros como ciudadanos, si vamos a exigir una reforma de la policía, tenemos necesariamente que hablar del tema psicológico, del tema psiquiátrico, y no podemos aceptar que comisión o poder ejecutivo o nadie plantee una reforma de la Policía Nacional y que esa pata no sea tocada. New Horizons Live.